Desde hace varios años el gobierno venezolano y sus aliados se han opuesto a la presencia de tropas de Estados Unidos en Colombia, lo que generaría un eventual respaldo de ese país en un caso de confrontación militar. En 2009, Colombia y Estados Unidos acordaron un trato para que tropas de ese país usaran 7 bases militares e incluyeron el eventual apoyo norteamericano en caso de una agresión militar, invocando otro acuerdo bilateral de 1952. Uso de la asistencia recibida de su contraparte para implementar planes de defensa acordados entre ambos, participando en importantes misiones de defensa y mantenimiento de la paz en el hemisferio occidental. Esa posibilidad generó una dura disputa en el vecindario. En agosto de ese año, en una cumbre extraordinaria de UNASUR en Bariloche, Argentina, Colombia y Ecuador defendieron a ultranza sus argumentos. ¿Qué nos garantiza que más tarde recibamos un ataque de estas bases norteamericanas y digan, no, esta vez se nos chipoteó, les pido disculpas de nuevo? Pues nosotros pedimos ayuda, presidente Correa, no es una posición hegemónica ni es un traslado de responsabilidades. Cuando se propuso que la base estadounidense en Manta, Ecuador, se trasladara a La Guajira, revivió el temor por el eventual respaldo militar a Colombia en caso de confrontación militar. Si el gobierno de Colombia se atreve a instalar una base imperialista en La Guajira, nosotros comenzaríamos a pensar entonces y a recordar que toda esa Guajira era venezolana. Nos robaron La Guajira. Con la llegada del presidente Santos al poder, el acuerdo para el uso de las bases quedó engavetado, en aras del papel relevante que juega Venezuela en el proceso de paz. Lo que vemos es un gobierno secuestrado por el proceso de negociación en La Habana, y esto es inaceptable. Paradójicamente, Venezuela eleva la temperatura de las maltrechas relaciones binacionales con incursiones de aviones de combate en La Guajira, el mismo sitio donde se consideró que hubiera cooperación militar estadounidense. Nos faltan los que dicen, Mauricio, que si se hubieran instaurado esas bases militares norteamericanas ahí, en ese lugar, no estaríamos con tanto miedo frente a lo que puede hacer el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Usted cree que es así o realmente la mejor decisión que pudo tomar el gobierno en ese momento es decirle no a esas bases? Camila, yo creo que hay que separar dos discusiones. Una, recordábamos esa reunión de UNASUR en Bariloche, que fue una cosa impresionante. Sí. Si estábamos diciendo hace un momento que una reunión de UNASUR representa más o menos 3 o 4 amigos de Colombia, de verdad, y unos 8 o 9 que no se sabe para dónde pueden agarrar, que el expresidente Uribe se haya metido a la boca del lobo a defender como defendió los argumentos de Colombia, visto con perspectiva histórica e independientemente de la posición política de cada cual, es una cosa muy valerosa y finalmente logró un cometido, y es que se respetara la soberanía de cada país de decidir si establecía bases o no, que ese era un principio fundamental. Dicho lo anterior, agarremos lo que finalmente hizo Colombia. Camila, yo creo que en este momento de la historia, ya en el siglo XXI, con el fortalecimiento de los países latinoamericanos en términos económicos, y todos esperamos que de manera definitiva también institucionales y políticos, creo que no tiene mucho sentido que un país tenga dentro bases de Estados Unidos. Así de simple. Sí, en esta coyuntura nos ayudaría, pero es que una coyuntura es esta y otra coyuntura es otra, y la soberanía y la autodeterminación creo que deben estar por encima. Otra cosa es tener aliados internacionales que en el momento en que uno necesite lo apoyen políticamente o militarmente, cosa que en esta coyuntura como que no hemos sentido mucho. Y ese fue el raciocinio que predominó en ese momento cuando estaba el senador Uribe al mando. Pero precisamente esta situación con Venezuela y todas las situaciones con los países vecinos pues generan un impacto en la imagen de los personajes de la vida pública colombiana, y eso también consultamos con cifras y conceptos. ¿Tiene usted una imagen favorable o desfavorable de las siguientes personas? Álvaro Uribe, favorable 54%, desfavorable 42%, no lo conoce 4%. Juan Manuel Santos, favorable 40%, desfavorable 59%, no lo conoce 1%. Germán Vargas Lleras, favorable 39%, desfavorable 47%, no lo conoce 14%. Humberto de la Calle, favorable 29%, desfavorable 25%, no lo conoce 46%. Oscar Iván Zuluaga, favorable 27%, desfavorable 54%, no lo conoce 19%. Marta Lucía Ramírez, favorable 26%, desfavorable 40%, no la conoce 34%. Alejandro Ordóñez, favorable 24%, desfavorable 39%, no lo conoce 37%. Eduardo Montealegre, favorable 16%, desfavorable 34%, no lo conoce 50%. Pues Mauricio, usted que tiene el histórico de las encuestas, ¿nos puede decir el impacto que esta situación con Venezuela tuvo sobre esos personajes públicos que se midieron? ¿Les sirvió o no les sirvió?
Sí, en esta gráfica que acabamos de ver, en esta mini nota que acabamos de ver, lo que veíamos es una foto. Es la situación actual y a la gente le llama la atención y le impresiona que el presidente Santos esté por debajo del expresidente Uribe. Pero ojo que hay un par de elementos que vale la pena tener en cuenta. La favorabilidad del presidente Santos, si bien está por detrás de la del expresidente Uribe, mejoró frente a la última observación. ¿Eso qué quiere decir? Ha habido crisis mucho más complejas que ha tenido que encarar el gobierno que le han erosionado su popularidad, o la ruptura del cese al fuego unilateral, o los paros en otro momento, o incluso el mismo estallido de la crisis con Venezuela antes de que el gobierno empezara a tratar de tomar las riendas. Por lo tanto, algo le reconoce la gente que el presidente se demora pero reacciona frente a las crisis. Pero sí es muy impresionante que por otra parte el expresidente Uribe lleva 3 observaciones seguidas subiendo su favorabilidad del 47% al 50% al 54% actual. Por lo tanto, ese sí sube y sube y sube en medio de la coyuntura. Y le doy un último dato que quizás a usted le resulte interesante. A ver. Veíamos que el fiscal está por debajo del procurador, lo cual para los que siguen esa pelea no es un dato que pase inadvertido. Pero además el fiscal cae 2 puntos, el procurador sube 2 puntos, para el que quiera ver cómo andan los coleros.